Antíoco saquea Jerusalén. Cuando Antíoco creyó que tenía ya el reino en sus manos, quiso también reinar en Egipto, y ser así el soberano de los dos reinos. Invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes, caballería, muchos barcos. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, quien no puso resistencia y emprendió la fuga. Muchos de sus hombres cayeron muertos. Antíoco se apoderó de las fortalezas de Egipto, arrasó con todas las riquezas del país. Después de haber vencido a Egipto, tomó el camino de regreso al año 143. Fue entonces cuando se abalanzó sobre Israel y sobre Jerusalén, con un poderoso ejército. Lleno de orgullo, Antíoco entró en el santuario, sacó el altar de oro, el candelabro en el que brilla la luz, con todos sus accesorios, la mesa y las vasijas para la ofrenda, las copas, los incensarios de oro, el velo, las coronas, arrancó todas las placas de oro que adornaban la fachada del templo. Juntó todo el oro y plata y objetos preciosos, todos los tesoros, y su orgullo no se mermó a expensas de Dios. Y Dios no lo castigó. No lo castigó de inmediato y vamos a ver cómo termina. Pero si está saqueando el templo de Dios, va a terminar mal. Junto todo el oro y la plata, objetos preciosos y todos los tesoros escondidos que pudo descubrir, y se fue a su país llevándoselo todo. Derramó mucha sangre e hizo declaraciones injuriosas contra Dios. Todos los pueblos de Israel están de duelo. Los jefes y los ancianos gimen. Las muchachas y los jóvenes están macilentos, y las mujeres han perdido su belleza. Las canciones de boda se han cambiado en lamentaciones. La recién casada está de duelo en su pieza. La tierra se estremece al ver quienes lo ocupan, y toda la casa de Jacob está cubierta de vergüenza. 2 años después el rey envió a un jefe a las ciudades de Judá, quien llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Engañó a los habitantes con palabras pacíficas, pero cuando se hubo ganado su confianza, se lanzó por sorpresa sobre la ciudad. La castigó brutalmente y dio muerte a mucha gente de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió, demolió sus casas, sus murallas. Sus soldados se llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y arrearon con todo el ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David, haciendo allí una fortaleza con una muralla muy ancha. Con poderosas torres dentro de la fortaleza pusieron gente sin conciencia, a renegados que se hicieron fuertes allí. Almacenaron allí armas y provisiones y amontonaron dentro de todo lo que había reunido en Jerusalén. Pasó a ser una terrible amenaza. Era un peligro para el lugar santo. El enemigo amenazaba desde allí a Israel cada momento. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario, profanaron el lugar santo. Los habitantes de Jerusalén huyeron y ésta se convirtió en una guarida de extranjeros. Pasó a ser una extranjera para sus hijos y de esto la abandonaron. Su templo se convirtió en un desierto, sus fiestas se cambiaron en días de luto, sus sábados fueron burlados. Era el desprecio en vez del respeto. Era tan grande su vergüenza que su gloria, otrora su grandeza, se dio el lugar al duelo. Persecución religiosa. El rey ordenó después que todos en su imperio formasen un solo pueblo. Cada cual debía renunciar a sus propias costumbres. Todos los paganos se sometieron a las órdenes del rey. E incluso en Israel muchas personas dieron buena acogida a su culto, sacrificando a los ídolos, profanando el sábado. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que les transmitieran sus órdenes. En adelante tenían que seguir costumbres extranjeras, acabar con los holocaustos del templo, los sacrificios y las libaciones. Había que profanar los sábados y las fiestas, ensuciar el santuario, todo lo que es santo, e instalar altares, lugares de culto, templos a los ídolos, inmolar cerdos, animales impuros. Debían dejar sin circuncisión a los hijos y ensuciarse con toda clase de impurezas y profanaciones. En una palabra, tenían que olvidarse de la ley y enterrar todas sus prescripciones.
El que no obedeciera las órdenes del rey debería ser condenado a muerte. Así se expresaban las cartas que envió el rey a todo su reino. Le impuso inspectores a todo el pueblo y ordenó a todas las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo obedeció. Todos aquellos que abandonaron la ley hicieron el mal en el país, obligando a Israel a esconderse en refugios. El día 15 del mes de Kisleu, el año 145, el rey instaló la abominación de la desolación. La abominación de la desolación voy a buscarlo porque parece que hicieron un video sobre eso. Sí, abominación del desoladora. El Hogar Estudio Cristiano tiene un video sobre eso. Así se expresaban las cartas que envió el rey a todo su reino. Le impuso inspectores a todo el pueblo y ordenó a todas las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo obedeció. Todos aquellos que abandonaron la ley hicieron el mal en el país, obligando a Israel a esconderse en refugio. El día 15 del mes de Kisleu, el año 145, el rey instaló la abominación de la desolación en el altar del holocausto, y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Se quemaba incienso en las puertas de las casas, de las plazas, se rompían y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se los encontraba, y si se descubría en la casa de alguien un libro de la alianza, si alguien obedecía a la ley de Dios, se le condenaba a muerte según el decreto del rey. Mes a mes, en sus ciudades se castigaba a los israelitas que eran sorprendidos contraviniendo lo dispuesto. Entonces, estaban en una persecución tremenda los judíos, los israelitas, y tenían que elegir servir al rey de Grecia o morir. Y muchos no fueron fuertes y abandonaron, pero había gente como los macabeos que iban a cambiar la historia. Mes a mes en sus ciudades se castigaba a los israelitas que eran sorprendidos contraviniendo lo dispuesto, y el 25 de cada mes se ofrecían sacrificios del altar en el altar instalado en el lugar del altar del holocausto. Según esa ley se condenó a muerte a mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos junto con sus niñitos abrazados a su cuello. También eran condenados a muerte sus familiares y los que habían hecho la circuncisión. A pesar de todo eso, muchos continuaban siendo fieles en Israel. Fueron lo bastante valientes como para no comer alimentos impuros. Preferían morir antes que volverse impuros con alimentos que iban en contra de la alianza santa. Y fueron ejecutados. Eso fue una gran prueba para Israel. Entonces, ¿en qué momento va a ser probado si no en esa ocasión? Cuando las cosas están más complicadas, Dios nos está probando más de cerca en nuestra fe. Y Dios siempre recompensa al débil y al fuerte. Al fuerte porque se mantuvo apegado a la ley, y al débil porque tiene misericordia.